El CPP, que es el profesional certificado en protección, desarrolla un esquema de preparación mínimo necesario, que es lo que se necesita como requisitos para poder desarrollar una gestión de seguridad en sus empresas, en sus organizaciones, cualquiera que sea de ellas. Y esos requisitos mínimos necesarios son los que el profesional debe tener en cuenta para poder tener el alcance a todos esos aspectos que a veces pasan desapercibidos. Entonces, un poquito amarrando esta introducción al gráfico que tenemos al frente, es de que actualmente las organizaciones en cualquier lugar en el mundo enfrentan amenazas nuevas que no son las mismas de hace 15, 20 años. Entonces, hay unos aspectos más globales que involucran riesgos o amenazas vecinas o de países o naciones o continentes que están al otro lado del mundo que nos impactan. En aspectos no solamente financieros, de bolsa, sino también en aspectos de desastres naturales, que es una principal preocupación. ¿Cómo es así? Por ejemplo, si hay un terremoto en Malasia, un terremoto en Japón, nos tenemos que tener una alerta de tsunami. Entonces, esa alerta de tsunami puede llegar en mayor o menor envergadura y eso puede impactarnos en nuestras costas. Entonces, hasta los desastres naturales están globalizados. De igual manera, las extorsiones, todo el tema de fraudes están globalizados. ¿Por qué? Porque las organizaciones mundiales tienen sus filiales en diversas partes del mundo, los hackers están en diversas partes del mundo y a través de tus cuentas o el hackeo de cuentas permite hacer movimientos financieros desde cualquier parte del mundo dada la globalización que existe en las comunicaciones. Entonces, las amenazas se han globalizado, cada vez impactan y las organizaciones están apoyadas en esa globalización. Esa globalización de las comunicaciones permite que en tiempo récord el intercambio de información, el movimiento financiero, el colocar o insertar movimientos comerciales, todo eso genera, digamos, valor a la organización. Sin embargo, tienen las redes o estos sistemas de globalización en comunicaciones a veces son muy débiles. Entonces, la tendencia mundial en cuanto a las funciones de seguridad ha ido creciendo. En buen castellano, el profesional de seguridad no es el mismo de hoy que el de hace 25 años. Entonces, la tendencia y la denominación nueva de la posición es prevención de pérdidas, que es igual seguridad. Prevención de pérdidas es preservar a la organización de las amenazas que puedan afectar la operación a través de la protección de activos. Entonces, la operación de una organización puede verse afectada bien, la operación de una organización puede verse afectada porque la organización no ha tomado en cuenta ciertos aspectos mínimos necesarios, primero para conocer cuál es la envergadura de esa amenaza y si le va a impactar o no. Segundo, la organización, aparte de conocerla, no ha desarrollado un tratamiento para mitigarlo o minimizar el riesgo o desaparecerlo. Y tercero, lo que es más penoso aún,
no ha desarrollado un esquema de seguimiento de esa amenaza. O sea, no solamente es ubicarla, identificarla, desarrollar un plan para su administración, y lo que es más complicado aún y más penoso es que no le ha hecho seguimiento al estado actual, mensual, día a día de esa amenaza, si es que ha crecido o no. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, son los mismos pasos que da el médico, ¿no? El médico, cuando te ubica que tienes un problema cardíaco, primero te lo identifica, te da el tratamiento y luego te hace seguimiento. El médico no te abandona. Entonces, el seguimiento, que son las fases del ciclo Deming, el ciclo PHBA, planear, verificar, hacer, son los pasos que sean estandarizados en todos los procedimientos, en todos los procesos de la organización. Entonces, esos pasos a veces no se dan. Y esos pasos, si no se dan, el paciente se muere o la organización puede dañarse, puede afectarse. Muchas organizaciones han desaparecido por un problema de fraude, porque los fraudes no son de un sol, no son de un dólar, sino son de muchos billones, millones de dólares. Puede desaparecer por un conflicto social, por una interacción con los alrededores, una interacción más llevada con las comunidades cercanas a una operación, por falta de responsabilidad. También una operación puede paralizarse. Una previsión ante un desastre natural, una extorsión, todo eso puede generar gran daño. Y eso es parte de la prevención de pérdidas, porque una pérdida de esa manera es cuantiosa para la organización. Entonces, la organización tiene un área muy sensible, que es la que tiene que tomar en cuenta esas amenazas. Entonces, el profesional de seguridad lo que ha hecho en estos años ha ido adquiriendo más responsabilidades, y esas responsabilidades son muy importantes, cuanto más importante que la producción misma, porque una producción sin seguridad es una producción a su suerte. Y las amenazas que hemos mencionado al principio no deben ser consideradas a la suerte de uno o a la gracia divina de nuestro creador, o a la informalidad, o al pobre desempeño profesional de los que tienen que tomarlo en cuenta. Entonces, y a eso vamos, a ese aspecto de pobre desempeño profesional es en lo que se están preocupando estas instituciones como ASIS. ASIS, como hemos en algún momento conversado, es una organización internacional de seguridad, security, pero el hecho de esta organización, que es la más grande, ha crecido hasta llegar a ser el principal asesor de la conformación de seguridad de varios países, como en el caso del Occidente, porque esta organización ha soportado y ha asesorado ante problemas grandes como fue los 11 de septiembre. Comenzamos con varios problemas que tuvieron en el Occidente, y que la actividad privada, el conocimiento privado, ha complementado el conocimiento público y le ha dado un mayor alcance para la solución de estos problemas. Entonces, esta organización ha visto que en el desarrollo de la solución de esos problemas se necesita personal capaz, y el personal capaz tiene que pasar unas etapas necesarias, mínimas, para lograr la excelencia en el campo de la seguridad. Y la excelencia en el campo de seguridad es lograr las certificaciones. Las certificaciones que presenta así son las 3 de CBP, que es el motivo de esta presentación, la de seguridad física, que es el PCP, y la de investigación, la del investigador privado interno, que es el PCI. Las 3 certificaciones son mutuamente incluyentes,
no se excluyen, se incluyen, porque un profesional de seguridad, que es mi caso, que yo tengo las 3 certificaciones, después de un largo proceso de preparación y reiterados exámenes hasta lograr, en mi caso estoy en capacidad de decir, por mi experiencia y por este logro profesional, que sí, estas certificaciones complementan completamente la herramienta necesaria que se necesita para gestionar los riesgos. Y regresando a la introducción, la organización lo necesita, porque si no tiende a desaparecer. Un enfermo que se quiera curar sin un respaldo médico, sin un tratamiento formal, puede desaparecer, puede fallecer, puede morir, o si recurre a un profesional de medio pelo, puede agravar su problema, o de repente lo cura, ¿no? Porque hay curanderos, hay médicos chamanes, se le llama acá, no sé cómo son los médicos brujos, ¿no? Que de repente lo cura o lo termina de matar. Pero las organizaciones no pueden estar a la suerte, a su suerte de que vamos a ver si me ayuda o no me ayuda. Las organizaciones tienen ese conflicto. No saben realmente, las áreas de recursos humanos no saben cuál es el perfil de un profesional en prevención de pérdidas. No saben. Primero piden un militar, después piden uno de 1,70 m, después piden uno de que tenga ojos verdes, después piden uno que calce 42, después piden uno que tenga estudios MBA, después no saben qué pedir. No hay un perfil, no lo saben. Entonces, al no saberlo, el producto final de un área de recursos humanos con respecto a esta preocupación es bien, bien pobre. Entonces, toman en cuenta a un profesional de muy bajo nivel, por lo tanto, este profesional no está en capacidad de dilucidar cuáles son los aspectos que tiene que manejar para identificar cuáles son los problemas que pueden afectar a la operación. No estamos hablando de problemas mínimos, no estamos hablando de problemas que un agente de vigilancia puede solucionar, son problemas grandes, como hemos visto. Son problemas potentes que pueden desaparecer en una organización si que no se toman en cuenta. Simplemente desde el principio de una vía de evacuación o de un control de acceso adecuado. Comencemos nomás con lo más simple. Entonces quiere decir que la organización, en todos sus aspectos, cualquiera sea de ellos, tiene inmersa la seguridad en cualquiera del área productiva, cualquiera de ellos, ¿no? Y encima de eso, de los problemas que tiene cada departamento, como son temas de productos terminados, mermas, robos, intrusiones, malas contrataciones, mal personal idóneo, robo de información. Encima de eso, hay problemas que globalizan a toda la organización. No solamente una organización que está en un país, está en una localidad, sino organizaciones que tienen alcance internacional, que son multinacionales, que si no tienen planes de protección de su sistema de transmisión de información o red, no la protegen adecuadamente, o si no tienen planes de continuar el negocio de emergencias ante crisis, están en un gran problema con respecto a ese movimiento de, de piñones que hemos visto al principio. Se puede tener. Entonces, la operación puede detenerse. Y es muy triste, tenemos ejemplos grandes, como ha sucedido después del terremoto de Japón, después en algunos casos en Chile, desastres naturales grandes que han generado la paralización de la operación. Sin embargo, las organizaciones que han tomado en cuenta estas consideraciones sí han sobrevivido y han logrado, digamos, salir adelante. Y una organización que responde no solamente en un plan, sino en que ese plan se ejecute, es una organización que va a sobrevivir. Y las organizaciones que tienen estas consideraciones, que siguen el tratamiento del médico de cabecera,
tienen muchas posibilidades de salir adelante. Bueno, un poquito ya hablando del CPP, como dijimos al principio, el CPP pues no ha hecho otra cosa más que recoger los aspectos más relevantes que el profesional en seguridad debe tener ante las amenazas cada vez más crecientes, ¿no? Más crecientes porque algunos de ustedes me dirán, pero ¿por qué dice usted que son más crecientes? Porque las amenazas han ido creciendo versus la tecnología, que es la transmisión de datos y y el robo y el acceso que pueden tener externamente para generar daño a la información, robarla o simplemente robarle a la organización recursos. La delincuencia y el tema de deshonestidad de los empleados, que es el principal problema que enfrentan las organizaciones y que muchas organizaciones pecan en eso. El ciclo de recursos humanos en la organización también ha ido creciendo en la medida que ha ido creciendo las necesidades y la preocupación de las organizaciones frente al fraude. El fraude es un proceso de deshonestidad que se lleva a cabo internamente, dada condiciones que la organización lo permite. La deshonestidad se lleva a cabo cuando hay unos pasos propios de la persona que se dan, pero mayormente se lleva a cabo por las debilidades que tiene la organización para hacerle frente, que pueden ser pobres auditorías, pobres controles, pobres sanciones, pobres códigos de comunicación, una pobre estrategia de comunicación o de captación de la información de este tipo de personas, pobre proceso de recursos humanos. Esas son las puertas abiertas que permiten el fraude o la deshonestidad, que es lo que más le preocupa a las organizaciones. Y el tema social, que es un tema que se da en nuestros países porque muchas organizaciones están en entornos donde hay comunidades con mayor o menor grado cultural y que a veces mal orientadas pueden generar una interrupción de las operaciones como lo que estamos viviendo en mi país en este momento con una operación en el sur. Bueno, cualquiera de ellas que sea y que se presenten en mayor o menor, de mayor o menor forma en las organizaciones donde estén ubicadas, tenemos primero que desarrollar la obtención de la información en los mejores canales, en la mejor manera, en todas las formas posibles. Y las formas posibles ya existen, ¿no? O sea, ya hay formas de levantamiento de información estructurado, que en un momento puede hablarse de inteligencia cuando ya se construye una red de fluidez de la información y su procesamiento y diseminación. Esa es una forma profesional de trabajar la información. Si no existe esa forma, existe una forma informal y la información no va a ser correctamente procesada ni correctamente distribuida. Porque te pueden estar diciendo, por si acaso te van a robar, pero tú dices, ¿sabes qué? No te creo, es una mentira, ya estoy cansado de chisme, y pum, al día siguiente te roban. O de repente no te roban ese día, o de repente ya te robaron, tú ni cuenta te has dado, y te roban al mes. Entonces, como no has procesado la información, no has identificado exactamente cuándo se va a dar el hecho. Porque si ese primer indicio, chisme, o como lo quieras llamar, lo hubieras procesado, hubieras podido tener un mejor alcance de realmente lo que va a pasar. Bueno, entonces toda esa metodología para identificar a través de los recursos de información y poder tener una objetivización de cuál es el grado de la presencia de estas amenazas y el impacto es el primer dominio justamente del CPP, el primer requisito, que va amarrado a la materia que ustedes están desarrollando el día de hoy, que es administración, el dominio 1, principios de administración de la seguridad,
que son toda la metodología y requisitos que un gerente, un gestor debe tener para administrar los recursos. Entonces esa materia es sumamente importante porque el gerente de seguridad debe saber cómo administrar sus recursos, que son temas financieros y de personas, y a veces no sabemos, no tenemos esas competencias y ahí comienza un problema de desarrollo en tu rol. Bueno, entonces, la puerta de entrada a esto es el manejo de esta información y su alcance y su dimensionamiento. Y ese es justamente el dominio 2 en el cual nos vamos a interconectar. Yo voy a dar una parte, ¿no? Y luego de haber logrado la formalización del grado y la envergadura de las amenazas a través de toda esta metodología, ya podemos dar el tratamiento al paciente. Y el tratamiento al paciente es la seguridad física, que es la parte el gran casco de protección de la organización, que son las paredes, ventanas, puertas, pisos, techos, seguridad electrónica, ¿no? Seguridad a través de procedimientos, las personas también. Ese componente de seguridad física es donde todo está inserto, ¿no? Entonces ese aspecto de la seguridad física es muy relevante y a veces no se toma en cuenta, dado que a veces la seguridad física está solamente en algún aspecto, no en todo. La seguridad de la información, que es la protección que tenemos que tener con la información sensible, la información que está colgada en la red, los temas de los accesos a los correos electrónicos, toda una metodología. La seguridad personal, que no es otra cosa más que el tema de deshonestidad. Y hay aspectos muy importantes ahí que tranquilamente un gestor de recursos humanos podría participar o tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, como habíamos hablado hace un momento, el rol del profesional de recursos humanos ha ido creciendo porque todos ingresan por la puerta de recursos humanos y pueden ingresar personas que le hacen daño a la organización o desarrollan situaciones que comprometen a los valores que tiene la organización. Bueno, las amenazas deben mitigarse o disminuirse. Eh, tenemos en cuenta que acá ya tenemos este, 4 materias que son el dominio 1, principios y prácticas de seguridad, administración de la seguridad, que es la parte de los dotes de un gerente, la seguridad física, la seguridad de información y del personal. Ya tenemos ya 4 dominios que son los que exige el diplomado. Luego tenemos el siguiente dominio, que es emergencias, manejo de crisis y recuperación del negocio, que a pesar de que se han mitigado los riesgos, siempre la organización debe estar con una capacidad de responder si es que el daño, el desastre natural llega en mayor envergadura, ¿no? Entonces, una organización disciplinada, con procedimientos, puede responder mejor que una organización que no tiene absolutamente nada y puede preservar sus procesos y sus activos mejor. Y la materia que no tiene, que es muy importante, son las investigaciones, y que es un requisito porque el poder desarrollar la información, el construir un canal de inteligencia, una red de inteligencia, el poder prevenir hechos, cualquiera sea de ellos, a través de la captación de información, el poder corregir, el poder recuperar, el poder desarrollar respeto y valores dado un manejo profesional de la información, son las investigaciones internas. Este es un aspecto que complementa a un proceso de seguridad. Entonces, como venimos hablando, estas son las materias que vamos a desarrollar y que son lo que el profesional de seguridad, cualquiera sea de ellos, cualquiera sea su actividad, su campo de desarrollo, tiene que tener en cuenta. Y estas materias coinciden con los requisitos del CBP.
En conclusión, prepararte para el CPP es prepararte para tu desarrollo y para prepararte para tu actividad en la que te vas a desarrollar, que es la seguridad, prevención de pérdidas. Hay un aspecto que es necesario comentarlo, y el tema de seguridad industrial o safety es un tema que se está incorporando activamente porque en el tema de prevención de pérdidas y muchos aspectos que hemos conversado aquí tienen relación con los accidentes y la pérdida de vida de los trabajadores ante accidentes, que un accidente es una pérdida y que nuestros sistemas complementan la prevención de accidentes, es cierto. Entonces, la parte del safety y la parte de informática, del cuidado de la red informática que habíamos hablado al principio, también está inmerso en estas funciones. Y en el CPP este año ya hay aspectos de safety que se van a tocar porque la seguridad, la prevención de pérdidas, que es la seguridad integral de hace algunos años, que es la denominación que se le daba al puesto, hoy día es prevención de pérdidas, involucra aspectos de safety, todo lo que le puede ocasionar daño a la operación. Un accidente sí le puede ocasionar daño a la operación, un tema medioambiental también, un robo, un desastre natural, todos estos grandes problemas que hemos mencionado al principio son los que son principales preocupaciones del profesional en prevención de pérdidas, igual seguridad integral, igual seguridad, ¿no? Entonces un poquito la palabra, al principio en el mundo occidental en inglés tenemos la palabra safety y security, que es seguridad industrial y seguridad patrimonial. Pero sin embargo, ahora el castellano le está ganando al inglés, porque la palabra seguridad, nosotros no tenemos una denominación safety security, para nosotros es seguridad. Sin embargo, el español está ganando al inglés porque la palabra seguridad y la tendencia mundial va a hacer que la seguridad ya incluya safety y security, porque seguridad es todos los procesos que necesitan protección, tanto de accidentes o de deshonestidad o desastres naturales, para preservar la operación.